Apocalipsis 7:9. ¿Lo tienes? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidas de ropas blancas y con palmas en las manos. 7:9. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada y ahí vamos a seguir hoy. Ahora entramos a considerar el segundo grupo. Hasta aquí hemos visto el primer grupo de 4 ángeles en Apocalipsis 7, la multitud vestida de blanco. La identificación de esta multitud es un dato que surge del análisis de los versículos anteriores. El grupo anterior se puede contar vimos en el versículo anterior, en Apocalipsis 7:8, si alguno lo tenéis a mano, léelo en voz alta. Si no me equivoco, habla de los 144,000 y esa gran multitud, ¿no? Estuvimos hablando de los 144,000 y de ese grupo, esa gran multitud. Lo más notable de este versículo 9 es la abundante información que proporciona para que podamos constatar a esa multitud entre los 144,000 y la multitud. Vemos que son 2 grupos diferentes. Estuvimos hablando que los 144,000 eran todos judíos de las 12 tribus de Israel. Y se habían quedado 2 tribus fuera. ¿Os acordáis por qué? Porque ellos habían caído en la idolatría. Pero son esas 2 tribus. Bien, este otro grupo, esa gran multitud, es un grupo, ya la palabra de Dios no nos habla de tribus ni de pueblo de Israel, sino que es de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. O sea, no es de uno pueblo en concreto, como los 144,000, que esos serán judíos. Aquí entran todo el mundo, gentiles, todos. Y será una gran multitud. Esta multitud estuvimos hablando de dónde salía esta gran multitud. ¿Os acordáis? ¿Alguien me puede leer el verso ese? Está aquí. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lengua, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Sabéis lo que son las palmas, no? Esas hojas de las palmeras. Esas son las palmas. Bien, ¿de dónde sale este grupo? Exacto, correcto. De la gran tribulación. Estos son los creyentes que en el tiempo de la tribulación van a padecer, van a morir. Esta no es la iglesia, por varias razones. La iglesia, ¿dónde estará en ese tiempo? Ya, en el cielo están estos también. ¿Pero dónde? Démonos cuenta que esta gran multitud dice que está delante del trono de Dios. O sea, está en el cielo. Pero, ¿y la iglesia dónde está? La iglesia estará también en el trono. ¿Pero dónde? Sentada. Al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono del Padre. Esa es la diferencia que hay. Por eso este grupo no puede ser la iglesia. Esta está delante del trono, mientras que la iglesia estará sentada en el trono, porque la iglesia es la novia del Cordero. Estos son los invitados. ¿Entendemos? La iglesia es la que por amor
sin opresión, ha aceptado a Cristo en su corazón y por obediencia le sigue. Esta gran multitud no tendrán otra alternativa. Les obligarán, se verán obligados a aceptar a Satanás o a aceptar a Jesús. Porque el que no acepte a Jesús se le pondrán la marca. Y el que no quiera aceptar a Satanás será perseguido y será encarcelado y será matado o sacrificado. El que no quiera pasar por toda esta persecución no tendrá otra alternativa que ponerse la marca. Y la marca es el sello de Satanás. Lo mismo que tú y yo hemos sido sellados, dice el apóstol Pablo en Efesios, con el Espíritu Santo, esa marca es el sello del diablo. Y todos los que se pongan ese sello pertenecerán a su reino. Para esos no hay salvación. Ahora, el que no se ponga ese sello no podrá comprar, no podrá vender, no podrá trabajar, no podrá tener un hogar, no existirá. Es como cuando algunos de vosotros habéis venido a España sin documentación, hasta que no os han aprobado la documentación, ustedes no existían. Estaban, pero no existían a nivel jurídico. Entonces, en ese tiempo va a pasar lo mismo. Aquellas personas que no quieran ponerse el sello, estarán, pero no existirán a nivel jurídico, lo cual no tendrán tarjeta, no podrán identificarse en ningún lado, por lo tanto no podrán comprar ni vender, no podrán trabajar, tendrán que vivir de la misericordia de otros, tendrán que vivir de lo que encuentren en los campos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero habrá una gran multitud, millones, porque fíjate que la Biblia habla de millones de ángeles en los capítulos de atrás. En el capítulo 5, cuando nos habla de esa gran multitud de ángeles, millones de millones que adoraban a Dios. Sin embargo, aquí no usa un número, usa una cifra innumerable. Dice que es multitud de multitud. O sea, Juan cuando vio aquello era tantísimo que él no se atrevió a poner un número. Lo cual significa que serán miles de millones, o sea, miles de personas que aceptarán a Cristo en sus corazones. Otros se rebelarán mucho más, ¿verdad? Pero muchos serán salvos. Pero es ese grupo que está clamando a Dios porque Dios tome manos en el asunto y juzgue a su pueblo. Porque de aquí en adelante ya veremos los juicios más seguidos. De aquí estamos ya en los últimos tiempos de los 7 años en este estado. Aquí ya estaremos, por ejemplo, faltarán a lo mejor un par de años para que el Señor venga y intervenga en la gran batalla de Armagedón, intercediendo por su pueblo, por Israel, ¿verdad? Bien, hay otro dato también importante que el hermano también aquí hace énfasis, que es un poco lo que hemos estado hablando, en que esta multitud salga de la gran tribulación, constituye uno de los muchos argumentos para sostener que no es la iglesia, que la iglesia ya está con el Señor, ¿verdad? En Apocalipsis 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aquí en estos versículos nos habla la palabra, nos revela que los ángeles no solo están para servicio y ejecución de la voluntad de Dios, sino que también están para alabarlo, tal como surge, por ejemplo, en Hebreos 1:6. ¿Alguien puede leer Hebreos 1:6? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. O sea que los ángeles no están solo para servir y para ejecutar las órdenes de Dios, sino que también para adorarle. Amén.
La adoración a Dios proviene entonces no solo de los 4 seres vivientes, como vimos en el capítulo 4:8, sino también de los 24 ancianos, así como de la multitud, y ahora también vemos que proviene de los millones de ángeles. O sea, todo ser que está allí en determinados momentos están adorando a Dios. En el 7:13 al 17, esto nos habla a nosotros de cuál tiene que ser nuestra actitud referente a Dios. Por regla general, los creyentes somos muy dados a hacer cualquier cosa, somos muy dados a cualquier cosa. Lo que más suele costar al creyente es la adoración. La adoración, el adorar a Dios, el expresar esa expresión muchas veces cuando nosotros estamos en adoración, especialmente los cultos de oración, de intercesión, cuando yo, por ejemplo, digo, siempre me repito en esto, ¿no? Que tenemos que pronunciar. Cada vez que nosotros pronunciamos, porque si yo no pronuncio, Satanás no se entera. Yo puedo adorar a Dios en espíritu, en mi mente, pero solo lo percibe Dios. Sin embargo, cuando yo adoro a Dios en espíritu y en verdad, con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi voz, no solamente Dios recibe la alabanza y la adoración, sino que Satanás se retuerce y se marcha. O sea, por eso nosotros tenemos que adorar a Dios en voz alta, o sea, en voz audible. Cuando estás aquí, yo no sé si alguna vez has salido al campo a adorar a Dios. Allí puedes gritar, allí nadie te va a llamar la atención. Y cuando te desahogas y cuando gritas y si sientes de hacerlo, ¿verdad? Te sientes como liberado, como... Eso no lo vamos a hacer en la iglesia y eso tampoco lo vas a hacer todos los días, ¿verdad? No quiere decir que a lo mejor tú te vas al campo, adoras a Dios y no te viene de hacerlo. Pero normalmente cuando uno eleva la voz, hubo alguien, se lo escuché y me pareció muy razonable, cuando yo oro a Dios, porque esto no suele, perdonad que haga este paréntesis en la oración, porque creo que es importante. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a orar a Dios en silencio, en voz suave, ¿no? Y terminas comprando en Carrefour? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Estás adorando a Dios, pero te vienen pensamientos que si el trabajo, que si los niños, que si la escuela, y se te cruzan y cuando te das cuenta, ya me salí de la pista y tengo que volver. Por eso digo, terminamos comprando en Carrefour. ¿Por qué? Porque mi mente apenas está ocupada. Pero cuando yo oro en voz alta, está ocupada esa parte del cerebro que proporciona las palabras, está ocupada la otra parte del cerebro que proporciona a todo el sistema nervioso de cómo yo tengo que, cómo la boca, la lengua, todo el sistema tiene que funcionar para expresar esas palabras. Y después está ocupada la otra parte de mi cerebro, la que escucha. Porque lo que yo hablo, lo estoy escuchando y eso vuelve a mi cerebro. Entonces, mientras yo hablo y me escucho, mi mente no recibe otra información. Ese es otro de los factores que nosotros podemos vencer, el que cuando nos sentamos a orar, terminemos comprando en Carrefour. Es un decir. Pero yo no sé si te pasa, ¿no? Que mejor te pones ahí de rodillas o estás meditando, llorando, y cuando te das cuenta que si el trabajo, que si los niños, que si el problema, que si el vecino, que si el gato, que si el perro. ¿Por qué? Porque la mente siempre, si tú no la ocupas, el otro se va a encargar de ocupártela. Porque el diablo no quiere que tú y yo oremos. Amén. Eso como consejo. Una de las cosas que a Dios le agrada es que le obedezcamos
y lo segundo es que le adoremos. Eso es lo que a Él más le agrada. Porque yo creo que es lo que también más nos agrada a los padres, ¿no? Que tu hijo te obedezca y que también te honre. ¿O no? Bien, del 13 al 17, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El hecho de que uno de los ancianos hable a Juan un poco le hace ver, le hace, digamos, como cuando tú estás observando algo y alguien viene y te dice, mira ese detalle, que se fije más a fondo, con detalle, en todo lo que está sucediendo. Y le pregunta, por eso le pregunta, ¿y estos quién son? Y él le dice, tú lo sabes, ¿no? Y de ahí después se lo explica. Juan reconoce su ignorancia respecto a la identidad y procedencia de la multitud. Él no sabía de dónde venían. Por eso es imposible que esa multitud sea la iglesia. Porque si no, tú crees que Juan no iba a haber conocido a la iglesia, no iba a haber conocido a los suyos. Pero él dice, ¿y quién son? ¿No? Por eso le pregunta. Juan desconocía, ¿verdad? Totalmente. Además, en Gálatas 2:9, ahí nos habla que Juan era una de las columnas de la iglesia. Fíjate si no la va a conocer, ¿verdad? Bien, una de las cosas que está conformada para los salvos es, y creo que son importantes, dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y la otra le dice, estos son los que han muerto en la gran tribulación. No por estar en la tribulación ya serán salvos, sino aquellos que reconozcan a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque habrá muchos que aun viendo las señales de los juicios de Dios, aun su corazón se endurecerá más. Esto ya esto ya se ha vivido en la historia otra vez. ¿Os acordáis? El faraón en Egipto, los egipcios se rebelaron más contra Dios, aún viendo, ¿verdad? Resulta interesante notar que los que integran la multitud están delante del trono de Dios, como antes hemos dicho, mientras que nosotros, la iglesia, estaremos en el trono. La gran tribulación de la que saldrá la multitud en cuestión es la profecía que Cristo dio en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Notemos o fijémonos en esto, que no es cualquier tribulación, sino enfatiza ahí el Señor en ese versículo, que nunca ha habido ni nunca habrá como esa gran tribulación. Satanás va a usar todo su ejército para destruir las mayores almas posibles. Bueno, podríamos también leer de Daniel 12:1, de esa profecía. Dice a ver si viene aquí el versículo. Daniel dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Fíjate cómo será ese tiempo. Es el tiempo de angustia también para Jacob,
aquel día del cual se dice que no hay otro semejante a él. En fin, será un tiempo muy, muy angustioso, muy terrible. Estábamos en Apocalipsis 7, ¿qué? 17. Ahora el 8.1, creo que ya pasamos. No, es que no tengo la Biblia abierta. En el 8.1, aquí ya empiezan a moverse los juicios. Cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por mediodía. Ah, no es mediodía. Veo que leéis. Se hizo el silencio como por media hora. La apertura del sello por parte de Cristo produce un silencio temporal. Este es un momento solemne, en la calma que precede a la tormenta. O mejor dicho, la calma que precede al encrudecimiento de lo que son los juicios de Dios. Este silencio nos debería recordar aquel pasaje de Zacarías 2:13, que dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y también de Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Era un silencio porque lo que se presentaba iba a ser, lo que venía iba a ser tremendo. Hasta aquí hemos visto, como se suele decir, la punta del iceberg. Hemos visto solo un poco lo que serían los juicios, los eventos mundiales que van a suceder, ¿verdad? Pero lo que viene de ahora en adelante, como hemos leído en Mateo 24:21, me parece que lo leímos antes, ¿no? Déjame ver. Cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí ya en el verso 2 dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Bueno, en Jeremías también nos hace notar la cuestión entre trompetas y angustia. Mis entrañas me duelen, las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Jeremías 4:21 también: ¿hasta cuándo tengo de ver bandera, tengo de oír voz de trompeta? Estas trompetas son las trompetas de juicio. Son el mensaje de juicio para la tierra. En estos momentos, como hemos visto, en ese silencio, yo no sé si nos podríamos imaginar la escena: Dios en el trono llama a los 7 ángeles, o estos ángeles, la Biblia dice que estaban allí, posiblemente sea una categoría de ángeles que siempre están al lado, como que fuesen sus guardaespaldas. Estos ángeles solían estar siempre, parece ser, con Dios. Y en ese silencio, Dios les entrega las 7 trompetas, es para anunciar un juicio, pero vemos que en otras ocasiones, por ejemplo, lo hemos visto al principio del libro, y en Tesalonicenses también, donde dice que el Señor anunciará su venida con voz ¿de qué? O sea, que la trompeta es una expresión bíblica que anuncia algo de parte de Dios para el hombre, sea para juicio o puede ser que sea para salvación. Pero para salvación, que será el único para el rescate de la iglesia, ese lo hará Cristo en persona, ¿verdad? Bien, en Apocalipsis 8, 3 al 6, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar,
con un incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Aquí volvemos a lo de antes. Vemos que el ángel coge las oraciones y va al trono. Dice que, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Qué es esto que arrojó a la tierra? El clamor que nosotros vimos en versículo del capítulo anterior, donde decían los santos, ¿hasta cuándo nos harás justicia? Ese clamor es tomado y echado ahora sobre los hombres, sobre la tierra, para juzgar o para castigar a aquellos que no han querido doblegarse ni aceptar. Este pasaje presenta algunas claves que permiten confirmar que este periodo de tribulación está fuertemente marcado por un trato especial de Dios con Israel. Como ya vimos antes, noten, el pasaje menciona un altar de oro, un incienso o un incensario, incienso y trompetas. Todos estos elementos son propios del Antiguo Testamento. Sabemos que son los que se usaban. Y están allí mencionados precisamente para hacer notar la fuerte conexión del período bajo consideración con el pueblo de Israel. El altar es un elemento propio del Viejo Testamento y del ritual del Viejo Pacto, como podemos ver en Éxodos 20:24, 29:37, Levíticos 1:15, etc. No hace falta que les pongas esos. Y sobre el altar de oro del Antiguo Testamento se ofrecía incienso. Las trompetas también eran usadas, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, de José, ¿no? Para Jericó. En Oseas 8:1 también. Y las trompetas son también un claro elemento utilizado en el Antiguo Testamento, solo que relacionadas con el juicio. Por ejemplo, aquí viene Oseas 8:1, pero también cuando el juicio de Dios cayó, digamos, podemos decirlo así, sobre Jericó y derribó todas las murallas, al pueblo le mandó tocar trompeta. Con Gedeón, cuando el juicio cayó sobre los enemigos que le rodeaban, ¿él qué hizo? ¿Qué tenía? Una antorcha y una trompeta, ¿no? Y cuando todos sonaron la trompeta, el enemigo que estaba abajo enloqueció y dice que se mataban unos a otros. Entonces vemos que las trompetas es algo que siempre Dios ha usado con su pueblo. El ángel en cuestión añade incienso a las oraciones de los santos que ya habíamos visto antes. En el Salmo 141:2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Sabemos lo importante que es la oración, la intercesión de los santos. La oración es como un incienso agradable a Dios, que eso mueve el corazón de Dios. Eso es lo que mueve, y esas oraciones son las que después caen sobre el mundo, digamos, pagano. Te voy a leer un par de párrafos. Dice, las oraciones de los santos subidas a Dios juegan un papel clave en la tribulación.
si tenemos en cuenta que la naturaleza de esta es esencialmente de castigo, prueba y venganza, conviene recordar aquí lo que dice Lucas 18:7 sobre nuestras oraciones. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y no podemos dejar de citar también Mateo 5:6 en las bienaventuranzas. ¿Te acordáis? Donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, ¿de qué? De justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. ¿Y qué es lo que hacían estos santos? Pedir justicia a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Ellos estaban pidiendo justicia. Y esa justicia, esas oraciones son las que el ángel lleva al altar y ahí echa el incienso y coge carbones del altar. Y después, esas oraciones son la justicia que cae sobre la tierra. Notemos esto. Los santos oran por la justicia y es Dios quien la hace. Esto creo que es un punto muy importante. Nosotros no somos llamados a hacer justicia. Nosotros somos llamados a pedir justicia. ¿No? Muchas veces cuando alguien nos hace algo, ahora no, pero cuando estábamos en el mundo, no, que te caiga una teja. Nosotros ahora no somos llamados a juzgar a nadie, sino a ponerlos delante del altar. Estos hombres, todos estos creyentes, no juzgaron al mundo, clamaron a Dios para que Él interviniera en su favor. Pero el que ejecuta el juicio no son los santos, no es el pueblo, sino que es Dios. En Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos notar que el ángel llenó el incensario con fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Estos son los juicios o parte de los juicios que cayeron. Algo también interesante es, mientras que el pasaje nos revela que la oración de los santos sube a la presencia de Dios junto con el incensario, el fuego desciende sobre la tierra. Esto es algo que va a suceder. Pero yo creo que también es algo que nos podemos aplicar a nosotros para tranquilidad nuestra. La palabra de Dios dice que cuando tú bendices a alguien, si no es digno de esa bendición, ¿qué pasa con ella? Vuelve a ti. Por eso cuando alguien te hace algo, te dice algo, te critica, te ofende, te hiere, no le juzgues ni en tu corazón ni con tu boca. Pónsele a Dios. Pónsele a Él. Y Él que es justo, hará justicia. Pero a nosotros no nos toca. ¿Os acordáis? No me acuerdo ahora el pasaje, la cita, pero cuando los discípulos le llegaron a Jesús y le dicen, haz que caiga fuego sobre la ciudad. ¿Y qué les dice Jesús? Señor, no ha venido para destruir, sino para salvar a la gente. Y una vez que las personas rechazan, pues entonces la ira de Dios vendrá sobre él. Pero eso le pertenece solo a Dios. Yo en esto siempre hago mucho énfasis, porque nosotros no conocemos el corazón de la persona. Tú puedes conocer mucho a una persona, pero el profundo, la intimidad del corazón, de sus pensamientos, solo Dios lo conoce. Por eso, encomiéndala a Él. Lucas 9:54. Ponle ahí que le leemos, si haces el favor. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda del fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y el otro es, entonces volviéndose él, Jesús,
los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea que cuando tú, porque alguien te ha hecho algo, en el fondo a lo mejor tú no lo dices, pero en tu corazón está desear un mal para esa persona, entonces no sabes de qué espíritu. El que está trabajando ahí, el Espíritu de Dios no. En Sofonías, bueno, te voy a leer el párrafo este. Dice, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este momento es uno más de esos tan sublimes que nos revela Apocalipsis. El silencio ya fue hecho. Las trompetas fueron entregadas a los ángeles. Dios ha escuchado las oraciones de los santos. Yo quiero que te imagines este escenario. Que como que fuese una película que te están contando. Imagínate, te lo voy a repetir. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este momento es uno más de esos tan sublimes que nos revela Apocalipsis. El silencio ya fue hecho, ya lo vimos antes. Las trompetas fueron entregadas. En ese silencio Dios entrega las trompetas a los ángeles. Dios ha escuchado las oraciones de sus santos y ahora comienza un periodo en el que la tribulación que comenzó con los sellos será aún más severa. No he encontrado mejor pasaje bíblico para describir esto que en Sofonías 1, 14, 15, 16, 17 y 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de tribulación a los hombres, y ellos andarán como ciegos, porque pecarán contra Jehová, porque pecaron contra Jehová, su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Y en el 18 dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Por él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Terrible. Como para no ponerse las pilas y andarse ahí entreteniéndose en dichos y diretes. ¿No? Me ha dicho y me ha dejado de decir. Tienes la salvación en juego. En Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y dice, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y toda la hierba verde fue quemada. La gravedad de los efectos de la primera trompeta confirma lo antes dicho en cuanto a que esta serie de juicios va a ser terrible. ¿Esto qué puede traer sobre la tierra? Se quema la tercera parte de los árboles y toda la tierra verde fue quemada. ¿Qué consecuencias trae esto? Hambruna, pero también va a traer muchos problemas de salud, porque la tercera parte de los árboles de la tierra, que son el pulmón, eso va a suponer que habrá una contaminación tal que muchas enfermedades que hoy no existen van a salir y otras muchas que existen se van a multiplicar porque respiraremos mal aire. Yo no sé los que habéis vivido en zonas industriales,
Pero yo os puedo decir una cosa, y esto lo he experimentado yo y no soy ningún científico. Pero cuando yo venía de vacaciones a España, fíjate, un año yo me sorprendí de mí mismo. Estaba en Becerril, en casa de mis padres, y me cogí la bicicleta y me fui por el campo, subí a una cuesta, la cuesta Castorreño, que llamamos allí, es la cuesta más alta que hay allí en el pueblo, y estuve dando vuelta y bajé, y según bajaba, ¿sabes lo que yo pensaba? Digo, wow, aquí ando y ando y ando y ando y no me canso. Y en Alemania me cuesta de mi casa al trabajo, cuando voy en bicicleta, llego jadeando así como los galgos, ¿no? Y ahí yo noté la calidad de aire de una ciudad industrial a una ciudad no industrial. Es más, otro punto que también yo notaba, en cuanto yo entraba por Burdeos, ¿no? Yo decía, esto ya huele a España. Pero en cuanto pasaba de Vitoria para acá, entrar en Burgos, cambiaba el aire total. Hoy yo ya no lo noto. Pero en aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque durante todo un año estaba viviendo en una ciudad industrial y el aire estaba contaminado. Tú no lo percibes, pero cuando vas a desarrollar un determinado esfuerzo, yo me di cuenta ese año que un esfuerzo 3 veces mayor no me exigía cansancio como en Alemania. No me agotaba. ¿Por qué? Porque había mejor aire. O sea, el aire estaba más oxigenado, era más puro. Por eso digo que cuando esto acontezca, va a ser terrible también. Pero muchas veces pensaba, bueno, la tercera parte de los árboles se quemó, pues arrivederci. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Es una pena. No, no es una pena. Es una catástrofe. Las consecuencias las vamos a pasar nosotros. Dice que en Sodoma y en Gomorra Dios hizo llover ¿qué? Fuego y azufre, ¿verdad? Lo tenemos ahí en Génesis, creo que 19, 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover desde los cielos azufre y fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquella ciudad y el fruto de la tierra. ¿Quién fue liberado de esto? O mejor dicho, de los habitantes de estas ciudades. Aquí tenemos otro ejemplo también. ¿Quién fue arrebatado antes del juicio? ¿Quién? Sobrino de Abraham. O sea, un hombre según Dios justo. Él y su familia. ¿Os acordáis la oración que hizo Abraham a Dios? Señor, si hay 50 justos y vas a juzgar a los justos y a los injustos, si hay 50 no. ¿Y si hay 25? Tampoco. ¿Y si hay 10? Tampoco. Y así fue bajando hasta que. Pero quiero que te des cuenta de este detalle. Esto nos confirma una vez más, con ya todas las confirmaciones que hemos tenido, de que la iglesia, la novia del Cordero, no puede estar en el tiempo de la tribulación, en los juicios. Número uno, yo creo que estos son los dos argumentos, uno de los argumentos más fuertes, el que antes leímos, de que esa gran multitud que morirán en la tribulación están delante del trono y la iglesia está, ¿dónde? Sentada en el trono. Pero Jesús dijo, el que venciere se sentará. Vemos cómo hace diferencia, ¿verdad?, de lo que es un grupo y lo que es otro grupo. Ellos están delante del trono clamando las oraciones esas que antes hemos dicho, ¿no? Que por otra parte también es el grupo que forma parte de ese que nos habla en Mateo, en los evangelios, que
Las bodas del Cordero están listas, pero la sala todavía no está completa. Y veíamos que los de la sala no es la novia, son los invitados. Es la que se tiene que llenar. La novia ya está allí. Pero los invitados a las bodas se tiene que llenar la sala. Por eso podemos, sin duda alguna, ¿verdad?, ver que la iglesia será guardada de estos juicios. Por eso vale la pena de que tú y yo nos esforcemos hoy en vivir una vida santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Una vida en obediencia. No estoy diciendo una vida perfecta, porque nadie es perfecto. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos metemos la pata de vez en cuando, ¿verdad? Pero una cosa es pecar y otra cosa muy diferente es vivir en el pecado. De vivir en el pecado es cuando uno continuamente comete los mismos errores, los mismos pecados. Y sí, a veces decimos, ay Señor, perdóname, pero a la media hora ya me he olvidado. No, el perdón significa aborrecer lo que has hecho. Eso es cuando uno se arrepiente. Arrepentirse no es, Señor, perdóname. No. Las palabras las lleva el viento. El arrepentimiento es cuando tú aborreces. ¿No te ha sucedido antes alguna vez en tu vida, cuando no conocías al Señor, que mejor un íntimo amigo, una persona de toda confianza, te la ha jugado y le dices, se acabó, nunca más? Lo aborreces de dentro. E incluso te da hasta como rabia de haber sido amigo de esa persona. ¿Nunca te ha pasado? Ahora no. Y si no, arrepiéntete. Pero antes, cuando estábamos en el mundo, ¿no? Decíamos, cruz y raya. Se acabó, has muerto para mí. Eso es arrepentimiento. No lo que a veces nosotros hacemos. Ay, Señor, perdóname. Metí la gamba otra vez. A veces lo tomamos a la ligera. Amén. Y si tienes de algo que arrepentirte, el sábado 20, que desde las 10 hasta las 5 estaremos aquí en ayuno y oración para buscar la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, el granizo y el fuego de esta primera trompeta caen mezclados con sangre, algo que no vimos en los juicios de Sodoma y Gomorra. Esta sangre bien puede representar la sangre de Jesucristo, la cual fue despreciada o está siendo, porque estamos hablando como que estuviésemos viviendo en esos tiempos, está siendo despreciada por la humanidad y esa misma sangre caerá sobre sus cabezas. Hay algo interesante también paralelo a esto, respecto a esto. Si os acordáis, cuando los judíos en el Gólgota, de frente a la cruz, le dijeron que si él era inocente, si tú eres el Hijo de Dios, tu sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. ¿Os acordáis de ese pasaje? Es por eso que Israel jamás podrá encontrar paz hasta que no se arrepienta de ese pecado también. Él se maldijo a sí mismo. Y es por eso que, bueno, algunos comentaristas es muy de tener en cuenta que por eso cae fuego, azufre, granizo y sangre. ¿Dónde estaban? Los hombres que despreciamos, ¿no?, la sangre del Señor. Que incluso durante la tribulación muchos se endurecerán más. La humanidad nada podrá contra aquel día de estos sucesos, ni contra la caída de estos elementos y la destrucción de la tercera parte de la vegetación mundial, sino resignarse
a aceptar que la tierra es la que, o los juicios o el castigo viene de parte de Dios. Y que él, que no se dispone a arrepentirse, pues va a ser juzgado, va a sufrir estas consecuencias. Y esto va a surgir a nivel mundial. En Éxodos 9:29, Moisés le respondió a Faraón: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pues aún así, los egipcios no lo creyeron y se rebelaron más contra Dios. No pensemos que en ese tiempo el mundo, o parte del mundo, porque muchos serán salvos, pero la mayoría o 3 partes de la humanidad seguirá tan rebelde y seguirá tan, rebelde e incrédula sobre las cosas del Señor. Apocalipsis 8 y 9 lo quedamos ya para la próxima semana, son las 9:10. Pero léetelo un poco, porque aquí viene otro juicio. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La 1/3 parte del mar se convirtió en sangre y murió la 1/3 parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la 1/3 parte de las naves fueron destruidas. ¿No? Ya te digo esto para que lo meditemos de aquí en adelante, léelo un poco, pero para concluir un poco, y así ya tenemos el encabezamiento de la próxima semana. ¿Qué piensas tú que podría ser esta montaña, este monte? ¿Cómo le llama él? La Biblia, y algo como un gran monte ardiendo. ¿Qué podría ser algo así similar? Un meteorito, un meteorón, porque dice que la 1/3 parte del mar, la 1/3 parte de lo que habita en el mar morirá. Incluso los barcos que navegan. ¿Te has preguntado por qué? Tú fíjate, cuando la tierra estornuda debajo del mar, ¿qué tsunami se prepara? Imagínate si cae un meteorito de determinadas dimensiones. Y más si cae, algunos piensan, y aquí ya me estoy metiendo en la próxima semana, algunos piensan que posiblemente suceda en el Mediterráneo, porque ahí será el conflicto en todos los países. Por ahí está Egipto, está Israel, está Europa. Pero bueno, eso son suposiciones, porque la Biblia no dice aquí o allá. O sea, no podemos especificar, pero son suposiciones con una base bastante lógica, podríamos decir. Amén.